Bueno, pues yo soy Alba. Quiero dar las gracias otra vez al equipo del Pint of Science. Soy estudiante de doctorado, no soy profesora y no estoy acostumbrada a hablar en público, también lo quiero decir. Y os voy a contar lo que es una parte pequeña de mi investigación de mi tesis doctoral, que habla sobre el cotilleo o el chisme, como prefiráis, el género y el control social en el medio rural. Lo que quiero estudiar o lo que queremos estudiar sería qué impacto tiene el cotilleo en la vida de los jóvenes rurales, bueno, en mi caso de Castilla y León, del norte de Castilla y León. Por otro lado, explorar cómo esto se relaciona con las normas de género y sexualidad. Es verdad que el estudio es mucho más amplio que lo que voy a contar aquí y sí que, aunque incluye las vivencias de personas no heterosexuales, ¿no? De gente LGTB, aquí no lo voy a contar porque no me daba tiempo, pero como os imagináis, pues hay mucho que contar también en ese sentido. Y finalmente, pues entender si esto influye, si es que influye en las decisiones de volver al pueblo, de salir del pueblo o, o de quedarse. Y bueno, antes de entrar en el rollo, sí que querría como hablar un poco de cómo investigamos, porque es verdad que cuando pensamos en ciencia, pensamos en números, pensamos en estadísticas, y nosotras trabajamos con las narrativas de las personas, no con datos estadísticos. O sea, yo no os voy a poder decir que el 30% de los jóvenes del medio rural consideran que el cotilleo condiciona su vida o que lo ven como un problema, pero sí que podemos tener una comprensión un poco más profunda del fenómeno que estudiamos. O sea, lo que nos importa no es tanto el tamaño de la muestra, sino lo que la gente nos cuenta para poder entender el fenómeno un poco más en profundidad, ¿no? Y cómo las personas dan sentido a, a nuestro problema de estudio. Y un poco antes de meterme en este berenjenal del cotilleo, que creo que puede generar una imagen un poco simplista del medio rural, me gustaría alejarme un poco de esas visiones más estereotipadas del medio rural, ¿no? Que siempre los pueblos han sido descritos desde la ciudad, ¿no? Desde miradas urbanas que han tomado esa cercanía de las relaciones, que es verdad que existe y que es real, y han creado como dos imágenes, ¿no? Como lo que llamamos idilio rural, que como una idea de que todo el mundo se conoce y se cuida entre sí y que hay que irse a vivir al pueblo porque vas a ser feliz. O la idea como contrapuesta de que el pueblo es un espacio conservador, de control, en el que es difícil desarrollarse y que tienes que salir, ¿no? Sobre todo siendo joven, como que en el pueblo no te puedes desarrollar como persona. Y bueno, la realidad es mucho más compleja que esto, ¿no? Es cierto que hay una mayor proximidad social y esto efectivamente hace que haya redes de apoyo, de confianza y de cuidado que son fundamentales, además, sabemos, para el arraigo de los jóvenes. De hecho, hay estudios que nos dicen que tener un grupo de amigos sólido o familiar puede ser más importante a la hora de decidir volver al pueblo que tener unas expectativas, por ejemplo, de ingresos más altos, que eso suele, o un trabajo especializado de lo tuyo, que eso suele ser bastante más complicado. Pero bueno, todo esto coexiste con la otra cara de la moneda, ¿no? Que es que cuando todos saben de la vida de todos y todos se conocen, hay un mayor control sobre lo que haces, sobre cómo te comportas y sobre lo que se espera de ti. Y esto, especialmente en edades más jóvenes, pues puede ser, bueno, pues resultar un poco más asfixiante o puede verse más como un problema. Ahora vamos a ver por qué. Y aquí es donde quiero introducir el tema del cotilleo, pero quería aclarar un poco esto porque no es todo malo, ¿no? Bueno, el cotilleo le podemos definir, voy a leer así un poco pedantemente, como un acto de comunicación informal entre individuos que comparten noticias no verificadas sobre asuntos de personas ausentes. Esto suena muy pedante, pero es así, ¿no? Todos hemos participado en esta práctica social. Creo que es algo que no solemos imaginarnos como algo que pueda ser objeto de estudio para la ciencia, ¿no? Porque es verdad que convivimos con ello, no es exclusivo del medio rural para nada, ¿no? Donde haya un grupo humano, la gente se conozca y a la gente le pasen cosas, se va a hablar de lo que pasa.
Pero desde la antropología y otras ciencias sociales se sabe que el cotilleo sí que tiene funciones sociales importantes, ¿no? Que por un lado actúa cohesionando los grupos, a todos nos gusta compartir información, es verdad, refuerza los vínculos, genera conversación y ayuda a construir sentimiento de pertenencia. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, en que pase algo en nuestro grupo de amigos y nadie nos lo cuente, nos molesta y nos molesta porque de alguna forma nos están excluyendo, ¿no? Es como si ese flujo de información marca un poco los límites de quién pertenece y quién no y quién está dentro de esa red de confianza. Pero por otro lado, esto también tiene dos caras, ¿no? Como los pueblos, y creo que está bastante relacionado. Cuando hablamos de los demás, no solo informamos, por mucho que nos cueste reconocerlo, también evaluamos y también juzgamos el comportamiento de los demás. Por eso decimos que el cotilleo actúa como un regulador moral, porque cuando hablamos, aunque no a veces sí somos conscientes, pero muchas veces no somos conscientes de que estamos marcando un poco los límites de lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal dentro de una sociedad y de lo que no es normal, ¿no? Y ahora lo que me voy a centrar un poco es en explicar por qué funciona tan bien el cotilleo a la hora de regular las normas dentro de un grupo. Cuando hablo de normas, no hablo de normas, yo creo que se entiende, ¿no? Que no hablo de normas formales, no hablo de leyes, hablo de esas normas informales que compartimos y que nos enseñan desde pequeños a saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Bueno, pues Robinson, un autor que lleva mucho más tiempo estudiando esto que yo, decía que es muy eficaz porque funciona bidireccionalmente. O sea, no solo condena a la persona que ha transgredido la norma, a la persona de la que se habla, sino que envía un mensaje a los demás. Las personas que escuchan aprenden que si hacen lo mismo, van a tener la misma consecuencia. O sea, no te hace falta a ti que voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si una persona de tu grupo nunca paga las rondas y cuando no está se habla de él, no te hace falta que se hable de ti. Tú ya sabes que si haces lo mismo, vas a ser un tacaño, ¿no? Y prefieres no hacerlo. Y además, el cotilleo como mecanismo de control social, no me voy a meter mucho en este berenjenal de Foucault, que me han dicho que no, pero es muy eficaz porque no hace falta que haya una persona vigilando, ¿no? No depende de un policía, un alcalde, un tal. Todas las personas son al mismo tiempo vigilantes y vigilados, ¿no? Y eso genera un ambiente en el pueblo en el que tú sabes que pueden estar, puede haber alguien que te conozcan, puede ser que hable de ti, y entonces ante la duda, pues tendemos a ajustarnos un poco más a las normas, ¿no? A no correr el riesgo. Y bueno, ¿a qué me refiero cuando digo que condena, ¿no? A quien transgrede la norma? Pues bueno, el enfoque que tenemos es que el cotilleo no solo cuenta lo que hace la gente, sino que etiqueta a las personas dentro del pueblo, ¿no? Cuando hay un cotilleo así, vamos a decir, un poco fuerte de una persona, esa persona se queda encasillada, ¿no? Se convierte en el que tal o la que tal. Y esto puede acabar condicionando cómo es vista esa persona por los demás y puede acabar generando pues dinámicas de exclusión dentro del grupo. Si pensamos, ya que mi investigación habla de género y sexualidad, ¿no? Si pensamos en una mujer que está con muchos hombres dentro del pueblo, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza cuál es la etiqueta que le ponen dentro del pueblo, ¿no? Y esto quiero decir que no es algo pasado, que parece que ya no está, pero aparece en todas las entrevistas que hacemos, las chicas jóvenes lo siguen diciendo. Y bueno, ¿con qué criterio, no? El cotilleo y nosotros, como cotilleadores, definimos lo que está bien y lo que está mal. Pues esto, aunque creamos que depende de criterios propios, no es neutro, ¿no? Siempre está dentro de unos marcos culturales. O sea, siempre pensamos que, que depende de nosotros, pero es verdad que no somos independientes y que si no haces una reflexión para ver de dónde viene ese juicio, siempre va a estar marcado por el contexto social en el que te has movido. En nuestro caso estudiamos concretamente un aspecto de, bueno,
dos aspectos de nuestra cultura, que es patriarcal y que es heteronormativa, ¿no? Y esto marca qué maneras de relacionarse, qué cuerpos y qué formas y qué comportamientos son aceptables o normales y qué comportamientos no son normales, ¿no? Y como vamos a ver, pues no son los mismos para mujeres que para hombres. Ahora, como vais a ver, he puesto un poco fragmentos de las entrevistas para que veáis que no me lo invento. Y, y quería enseñaros un poco resultados o un poco qué, qué estoy sacando de la investigación, ¿no? Y una cosa importante es que no solo se vigilan las conductas o lo que hacemos, sino que también se controla el cuerpo, ¿no? Cómo nos expresamos, la manera de vestir, la manera de gesticular, nuestro aspecto físico. Y en el caso de las mujeres, lo que estamos viendo es que son cosas que ya sabemos, pero creo que está bien ver que sigue estando muy presente, que es que hay que moverse un poco entre dos polos, ¿no? Si vas demasiado sexualizada, eres la puta del pueblo, y si eres demasiado masculina, pues te van a decir que, ¿no? De marimacho, bollera, aparecen etiquetas como tal. Hay que como cuidar esos dos límites de la norma. Y nos dice una entrevistada, te vistes de forma más formal. Ella vive en Madrid y habla de cuando vuelve al pueblo, ¿vale? Te vistes de forma más formal, más neutra, como un personaje de una película que no destaca. Si tienes pareja, la gente puede pensar, uy, esta tiene pareja y sale así. Aunque en menor medida, y sí que quiero decir mucho lo de en menor medida, porque es verdad que las etiquetas y el control del cuerpo de los hombres, bueno, no me voy a meter ahí, pero sí tiene otros parámetros y suele tener etiquetas mucho menos humillantes y mucho menos tal. También lo que hemos encontrado es que eso está sometido a cierto control en los hombres heterosexuales y que lo que se critica, lo que se considera desviarse de la norma es básicamente desviarse de la apariencia heterosexual, ¿no? Aquí nos cuenta un chico que estaba muy contento con su camiseta, vine con mi camisa hawaiana, en plan súper chula, abierta, y me acuerdo que un chaval me dijo, pues pareces maricón, ¿no? Entonces, que es verdad que no quiero decir que sea lo mismo, pero es verdad que la heteronormatividad, que no solo el género, ¿no? Que también controla la manera en que se expresan los cuerpos. Y bueno, ya hablando un poco ¿no? de la vida sexual de las personas, ya no tanto la corporalidad, eh, existe, que yo creo que esto es algo que ya sabemos, un doble estándar de género para evaluar la vida sexual de las personas, ¿no? A los hombres se les permite más parejas sexuales que a las mujeres y de hecho se refuerza que, o sea, puede hasta generar estatus, sobre todo entre adolescentes y jóvenes, estar con más mujeres y las mujeres tienen más riesgo de enfrentar el estigma ¿no? de la puta del pueblo. Y en este sentido, varias participantes sí que nos cuentan, sobre todo las que viven fuera, hablan de cuando vuelven, que prefieren no tener historias con hombres del pueblo. Incluso las que viven en el pueblo sí que nos dicen que prefieren, si lo hacen, no hacerlo en público. Nos dice una entrevistada, yo no me voy a liar con nadie porque me lío con uno una vez de fiesta y todo el mundo me miraba fatal. Y aquí es verdad que la discreción, como el ser discreta, aparece sobre todo en mujeres, el no dar que hablar, ya no solo como una estrategia para evitar el cotilleo, sino también como lo que se considera una buena chica, ¿no? En el pueblo. Ya no es solo que no hagas ciertas cosas, sino cómo las haces. Si las haces, pues por lo menos ten un poco de decencia y hazlo de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Nos dice, he puesto el ejemplo de una entrevistada que nos dice, una cosa es que yo te dé un pico y otra cosa es que yo me esté magreando con alguien en un bar, ¿no? Que dice, eso yo nunca lo hago, pero sí que dice, por lo menos aquí nunca lo hago. En los hombres, como os decía, sí que aparece una presión diferente y es que sí que tener relaciones con varias mujeres genera, o sea, puede estar bien visto, sobre todo por otros hombres, ¿no? Del grupo de iguales normalmente.
que nos dice un chico, cuando iba al pueblo me preguntaban que con cuántas me había liado, ¿no? Como esa presión de que eres más guay o estás mejor visto si has estado con más mujeres. Pero una cosa curiosa que a mí me parece importante es que hemos visto que esto también tiene un límite, porque el cotilleo, aunque no asuman un riesgo, ¿no? Como las mujeres de etiquetas tan humillantes, ¿no? Como el de la puta del pueblo, tal, el cotilleo sí que puede actuar entre las mujeres y degradando un poco el estatus de ese hombre, ¿no? Y etiquetándolos como poco fiables para mantener relaciones serias, las mujeres. Que esto, la manera de interpretarlo un poco es que es una manera de también de gestionar el riesgo entre las mujeres a la hora de decidir con quién están y con quién no van a estar. Nos dice un chico, piensan de mí que como era una persona que en entornos de fiesta tenía relaciones con varias mujeres, pues no te podías llegar a fiar de mí. Y con esto no quiero quitarle que este chico pues seguramente lo pasará mal, ¿no? Pero es verdad que son etiquetas que no degradan o que no se sienten como tan pesadas como las que pueden tener las mujeres. Y bueno, volviendo un poco, yo porque soy de pueblo y me preocupa mucho tener una imagen muy negativa de los pueblos, sí que quería decir que esto no significa que los pueblos sean espacios más machistas en sí mismos o que las personas de los pueblos sean personas más machistas. La cosa es que la norma, lo que hacemos, es mucho más visible y a veces es mucho más difícil transgredir las normas sociales que en un espacio en el que nadie te conoce, ¿no? Evidentemente. O te vas a enterar de lo que hablan de ti, porque acaba llegando. Pero como en cualquier contexto social, las normas se negocian, se cuestionan y constantemente se están transgrediendo. De hecho, el cotilleo, cuando no parece que cuando estudiamos desde la ciencia una práctica social fuera algo excepcional o fuera algo tal, pero convivimos con ello de forma cotidiana y la mayoría de personas no le han dado mayor importancia, aunque sí que se reconoce que condiciona, ¿no? La vida cotidiana y que no es lo mismo vivir en una ciudad donde nadie te conoce que en un pueblo. Para la mayoría de los jóvenes que hemos entrevistado no es el motivo directo para irse, pero sí que lo es para esas personas que han sufrido directamente estigmatización dentro del pueblo. Porque también tenéis que pensar que en el momento que eres etiquetado en un pueblo pequeño es muy difícil salir de esa etiqueta porque no hay más grupos de personas que no conozcan ya un poco tu reputación, ¿no? Nos dice una chica, me iban llamando eso por todo el colegio. Yo tenía ganas de irme del pueblo desde los 14 años, por así decirlo. Me quería ir de ese pueblo ya. Y bueno, así para cerrar con la parte más positiva, que a mí también me gusta, decir que el cotilleo genera dinámicas de control, pero ese control no siempre es negativo y que también genera prácticas de cuidado, de apoyo y de resistencia a las normas sociales, ¿no? Nos dice una chica, yo valoro mucho el silencio que hay allí. Un sonido fuerte, como una ambulancia, ya es alerta en el pueblo, ¿no? Que todo el mundo se tenga controlado. O sea que también genera una sensación de mayor seguridad el hecho de que todo el mundo se conozca. Por otro lado, como os comentaba al principio, la cercanía de las relaciones sí que la identificamos como una de las principales fuentes de arraigo y de hecho los entrevistados insisten mucho en que las relaciones que haces en el pueblo son más profundas y son más sólidas que las que vas a hacer en una ciudad, ¿no? Como que tienen esta idea y contrastan mucho el tipo de relación que hacen en el pueblo que tienen desde la infancia con las que han hecho después cuando han salido a estudiar, por ejemplo. Y nos dice un chico, yo creo que los lazos de fraternidad que puedes hacer en un pueblo son mucho más estrechos que los que puedes hacer en una ciudad. Entonces, así, para cerrar, me gustaría decir que el cotilleo no es dañino en sí mismo, ¿no? Que forma parte de cualquier grupo humano siempre que haya, y además refleja que hay vida comunitaria y que hay cercanía entre las relaciones y que la gente se conoce y se preocupa un poco de lo que pasa entre unos y otros. Pero es verdad que como no solo informa, ¿no? También juzga, es necesario que nos cuestionemos desde dónde hablamos o por qué estamos haciendo los juicios que estamos haciendo y qué efectos tiene en las personas de las que hablamos. Y esto es lo que quería contar.